Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio ya de un tiempito. Yo creo que ya estamos. Espero que se encuentren bien. Espero que les haya ido bien en el examen. Y ya si tienen alguna duda del primer módulo, porque ya vamos a dar inicio a un segundo módulo que está más enfocado en la parte de control de calidad. Entonces, esa es la primera semana. Vamos a ver principios de control de calidad. En el módulo anterior vimos todo lo que fue BPMs, ¿verdad? Que esto es para la industria alimentaria. Es lo más básico, es muy completo, aunque es básico, es bien completo. Y 5S, que 5S también, eso sale de, hoy vamos a ver los autores que escribieron todo ese tipo de metodologías y todo ese tipo de procedimientos que se implementan en las empresas, ellos son los que los han ido sacando. Entonces, hoy vamos a ver la evolución de la calidad, hoy vamos a ver, es bastante teórica, pero es importante saber, ¿verdad?, de dónde vienen esos conceptos, cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando el concepto a través de las épocas, las etapas de la calidad y los autores, como les digo, los que les llamamos los padres de la calidad. Entonces dice que la calidad es un concepto muy complejo. Vamos a ver algunas definiciones y vamos a ver como la definición que tal vez se usa más en lo que es las ingenierías, la que está como registrada en los ISOs, pero no es la única y no es la verdadera. Y como les decía, este es un concepto que ha ido cambiando en la época, ¿verdad? Y puede seguir cambiando. Entonces dice que ha evolucionado. Adelante, Luis. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha ido todo por allá? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, nada más aquí de pasada, monitoreando un poquito. Ah, excelente. Igual, igual, ahí ya a la casa usted ya la había empezado, así que nada más es para interrumpirles un poco y indicarles, ¿verdad? Igual, si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿verdad? Recuerden que mucha de la información también está en la plataforma, principalmente en el módulo de pizarra, ¿verdad? Cuando tienen alguna pregunta como de evaluación y demás, ahí siempre posteamos bastante información. Igualmente, tanto servicio al cliente como mi persona también en el grupo de WhatsApp. Entonces estamos también tirando un poco de información. Ya ustedes acá, tal y como vieron, estamos iniciando el módulo 2, ya enfocándonos un poco para que puedan tener suficientes conocimientos dentro de la parte de calidad. Un poquitito, ¿verdad? Porque ver calidad prácticamente es toda una carrera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ver acá en estas 4 semanas un poquito, ¿verdad? De lo que consideramos que es importante que tengan claro con respecto a lo que es control de calidad, y luego pues ahí van a ir abarcando otros módulos con respecto a diferentes temáticas. Igualmente, ¿verdad? Eh, Indicarles, ¿no? Yo no sé si usted tiene comunicación con ellos por WhatsApp o si siempre es por correo electrónico, ¿Revi? Por correo electrónico. Ok, no está bien. Es que hay algunos que sí les abren la posibilidad, pero bueno, ya eso es cosa de aquí. Igualmente conmigo también es por correo electrónico. De vez en cuando hay alguien respondo, pero eh, más bien a veces responder por WhatsApp me, me saco de que más bien se enojen porque no les respondo lo que esperan que les responda. Pero bueno, igualmente ya saben que si no quedan contentos, ahí pueden escribir a servicio al cliente, que servicio al cliente les va a decir exactamente lo mismo que yo, pero bueno, ahí nada más como para que les repitan lo mismo. No, igual Por en allá. algún caso, si es algo, una emergencia o lo que sea, siempre sí les atiendo, obviamente en WhatsApp. No, igual sí, yo también, cuando es una emergencia, pero es que a veces es un poco subjetivo para decir para quién es emergencia y para quién no, ¿verdad? Entonces, hoy me escribió una muchacha que estaba haciendo el examen y no sabía qué más hacer porque el examen lo sacó mal, entonces qué hacía, en el momento en el que me escribe, muy probablemente yo no le podía responder. Ya cuando le respondí, ya había pasado rato de que había hecho el examen. Entonces, de ahí eso
son consecuencias de que dejen todo para última hora, pero bueno, ya por lo menos, tal vez eso es porque este módulo que acaban de terminar solamente tenía 2 exámenes. Eso tal vez para algunos es bueno, para otros les perjudica porque se dejan todo para última hora. Pero bueno, digamos que ya a partir de este módulo no va a ser así. Todas las semanas tienen un examen, el cual pues se habilita desde hoy martes y cierra el próximo martes. Entonces digamos que ahí no van a tener como esa cuestión de que hoy sí, hoy no. Bueno, igualmente, ahora si tienen alguna duda y le escriben a la compañera y la compañera no tiene ni la menor idea de cómo solucionarlo, ella me lo envía a mí, así que por eso no hay problema, ahí sí tenemos comunicación con respecto a eso. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita mismo, ¿verdad? Por aquello les haya quedado algo o algo que necesiten aclarar para continuar ya a partir de acá con el módulo 2, en fin, ahí estamos a la orden, si no, pues los dejo acá con la compañera Rebeca María. Listo. Entonces, no sé si alguno, si quisiera retomar algo del módulo pasado. Seguimos. Listo, entonces seguimos. Igual siempre les digo, ¿verdad? En el momento que gusten parar, siempre ahí nada más me alzan la manita o compartir alguna experiencia que pueda enriquecer la clase y todo eso siempre es bienvenido. Más bien eso se aprecia bastante. Bueno, entonces les decía que es un concepto que ha evolucionado con los años, ¿verdad? Adelante, Fabiola. Perdón, si antes de que continuemos, nada más compartirle, estuvo buenísimo ese primer módulo, porque de las cositas que aprendimos, bueno, de las 5 S especialmente, porque ya el otro pues es mucho más robusto, que ya en la planta ya lo empezamos a implementar. Y es que también en esta semana empezó un muchacho nuevo, entonces ha sido buenísimo. Así que muchas gracias, porque ya estoy poniendo en práctica lo que aprendimos. Buenísimo, eso lo motiva a uno. Y sí, es bueno, o sea, está haciendo los registros y todo eso, como llevar como el control de cada cuánto lo hacen, una vez por semana esta área. Eso sí es muy Exacto. Bueno. Ajá, que lo baja, que No, todo lo estamos registren. en el proceso de, ¿cómo era? El de organizar, el de darle vuelta a todo para cómo es cada cosa en su lugar. Excelente. Y parece mentira, pero el que está costando, bueno, que tenemos que tomar la rutina, el de, ¿se acuerdan? El de que hay que lavarse las manos cada 2 horas. Ajá. Exactamente. Sí. Pero sí, súper bueno, porque la aplicación directa, conforme lo hemos ido aprendiendo. Muchas gracias. Me alegro muchísimo, eso lo motiva a uno un montón. Excelente. Y sí, entonces, bueno, de calidad también, espero que este módulo también pueda coger bastantes ideas, porque sí, es totalmente relacionado solo hasta este módulo es de calidad. Listo, entonces dice que es un concepto, como les decía, lo que se pensaba en la Edad Media, que era calidad, no es lo mismo el concepto de calidad que tenemos hoy. Como la cosmovisión actual ha ido cambiando y también existen diferentes maneras de concebirlo en las empresas. A continuación vamos a detallar algunas de las definiciones más utilizadas en la actualidad. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Entonces dice que calidad puede ser satisfacer plenamente las necesidades del cliente. Para alguna empresa solamente eso ya es calidad y no es poco, ¿verdad? Otra puede ser cumplir las expectativas del cliente y algunas más, como decimos, dar la milla extra. Entonces, ejemplo, yo quiero unos zapatos rosados y conseguí unos zapatos rosados y además de rosados eran cómodos, entonces ya yo le estoy dando, o sea, le cumplí la expectativa y algo más que tal vez el cliente no estaba buscando, no esperaba, pero le fue muy satisfactorio. Entonces, para algunas empresas esa podría ser la definición. Y de hecho que se relaciona con esta tercera, que dice despertar nuevas necesidades del cliente. Entonces ahora ya yo no solo quiero que me guste el zapato, sino que me sea cómodo. O sea, ya ahora me va a buscar también porque sabe que le doy con una nueva necesidad que yo mismo le creé al cliente. Lograr productos y servicios con 0 defectos. Hacer bien las cosas desde la primera vez. Esto es un concepto muy importante. Ahora vamos a ver más adelante que en la cultura japonesa eso siempre es como
como un ideal, porque si se hacen las cosas, se intentan hacer las cosas bien desde la primera vez, eso va a darle ahorro a la empresa, se va a evitar mucho desperdicio y muchísimas cosas. Dice que diseñar, producir y entregar un producto que da satisfacción total, producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas, o sea, que cumpla los requisitos, dar respuesta inmediata, ¿verdad? Rapidez, eficiencia, sea rápido y que funcione la respuesta que dimos, sonreír a pesar de las adversidades, y una categoría tendiente siempre a la excelencia. Ahorita vamos a ver también ese tema, que la calidad no termina nunca, porque hay un concepto que se llama la mejora continua. No podemos pensar que ya estamos haciendo bien y ahí nos quedamos. Para hacer realmente dar calidad en los términos de hoy, siempre se tiene que pensar en qué puedo mejorar, en cómo puedo seguir adelante, ¿verdad? Porque yo puedo, no sé, ser un corredor y excelente, pero puedo tal vez mejorar mi propia marca. O sea, la calidad siempre tiene que estar en excelencia y constante. Y dice que la calidad no debe ser un problema, más bien es la solución. Entonces, esos son algunos conceptos. ¿Y por qué es importante la calidad en las empresas? Dice que el costo elevado, lo que antes les decía, de hacer las cosas mal, repetir trabajos, corregir errores continuos, no evitar el despilfarro, entre otros conceptos. Entonces aquí podemos pensar que nosotros estamos en una industria alimentaria y hubo un problema de calidad y pensemos, el producto no estaba bien etiquetado y sale así al mercado y de repente se da la alarma. Imagínense ustedes el costo para una empresa de lo que se llaman los recalls, o sea, volver a recoger todos los productos en todos los puntos de venta. Eso es un gasto terrible, ya son pérdidas porque son productos que generalmente no se pueden ya reprocesar. Aparte también eso hiere la calidad de la empresa, ¿verdad? La imagen que tiene la empresa. Entonces, hacer las cosas mal, eso va a salirle mucho más caro en muchos sentidos a la empresa. Entonces, por eso que es importante prevenir, por eso es que es importante tener un plan, un sistema de calidad para evitar este tipo de cosas. Dice que por la venta competitiva que produce brindar a los clientes la calidad en bienes y servicios que ellos reciben como tal. Entonces, ahora sabemos que los mercados son muy competitivos. Ya en el pasado tal vez no habían tantas empresas, pero ahora hay muchas empresas. Hay mucha competencia, entonces si uno no ofrece la mejor calidad o empieza a bajarla, a la par voy a tener a alguien vendiendo lo mismo con mejor calidad o con menor precio. Entonces, esa competencia nos tiene que inspirar a ser mejores, porque si no, no vamos a sobrevivir en el mercado. Entonces siempre hay que dar esa milla extra, ese toque personalizado, especial, que gracias a todos los controles de calidad se logra por lo menos de una manera estandarizada y continua. Dice que por lo que significa lograr un mayor rendimiento de la inversión para hoy y para siempre. Entonces, obviamente, si empezamos a hacer las cosas con calidad, entonces ya se va a quedar como parte de la cultura organizacional. Ahora la compañera Fabiola dice que ya están con las 5 veces y ya eso, digamos, empiezan alguien nuevo, entrenado con esa metodología, ya todos empezamos a acostumbrarnos porque a todos nos cuesta un hábito nuevo. Llega un punto en que eso ya, ese esfuerzo que están haciendo es una inversión a futuro, ya va a quedar como en la manera de trabajar uno, ya está así, ya uno sabe que tiene que devolver tal instrumento donde estaba, que tiene que estar etiquetado, que tiene que estar en su propio lugar, en su propia bodega, y eso es una inversión que nos está ahorrando tiempo, nos está, porque encontrar las cosas rápido, lo habíamos visto, eso nos va a ahorrar cuánto tiempo se le paga a cada persona, el tiempo cuesta, o sea, todo eso nos va a dar más eficiencia. Entonces, es una inversión para el futuro y para lograr una excelente imagen de la empresa. Lo que les decía, a veces
Vean, ustedes tal vez se recuerdan en la vida que algo que les haya salido mal, una mala experiencia, que se compraron un producto que estaba, unas galletas que ya estaban suaves, o una Coca-Cola sin gas, o algo, ese tipo de experiencias, eso no se le olvida a uno. Nadie se recuerda de lo bueno, nadie se dice, ay, mira qué bonito está sellado, o qué bonito, qué crujiente, porque es lo que uno espera esa calidad, uno no ve qué bien que estuvo, a menos que sea realmente sobresaliente. Pero cuando algo sale mal, eso no se olvida. Entonces, ese tipo de errores se tienen que minimizar lo más que se puedan, ¿verdad? Inclusive diríamos que a cero, pero sabemos que el riesgo cero no existe, siempre va a haber una posibilidad que pase algo, pero por lo menos tener esa calidad que ya uno le dé tranquilidad y seguridad. Entonces vamos a ver un poquito de la parte histórica, ¿verdad? De la calidad. Entonces, bueno, los humanos desde las edades más antiguas siempre le ha importado la calidad, no es porque ahora en la edad moderna hay tecnología nos importa, siempre al ser humano, desde que somos humanos, nos importa la calidad. Por ejemplo, en el tema de las armas, pensemos una época ni siquiera tan atrás, ¿verdad? Porque hasta hace poco todavía mucha gente necesitaba salir a cazar para comer. Entonces necesitábamos un arma, una lanza, que estuviera, que funcionara, porque uno no podían ir a cazar o defenderse de un ataque y que el instrumento no funcionara. Entonces ya tenían que hacerlo con calidad, revisándolo, probándolo y todas las etapas. Dice que elaborar sus propios alimentos. Como les digo, ni siquiera es que hay que irse tan atrás. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un país que gracias a Dios tiene un clima similar todo el año y tenemos siempre alguna fruta de temporada, pues tenemos esa gran bendición, pero pensemos en estos países donde neva desde diciembre hasta marzo, abril, y que solamente en una época tal vez tienen tal cultivo. Entonces lo que era la parte alimentaria, que hoy ustedes tienen sus trabajos, muchos de esos mecanismos de métodos de conservación de alimentos son muy antiguos, que tuvieron que hacerlos para sobrevivir. Por ejemplo, pensemos que viene la nevada y que yo tengo ya no sé, la carne de cerdo, la carne de venado o lo que fuera, y tenían que asolearlo 3 meses, prepararlo con anticipación, salarlo, ventearlo y todo lo que ocupaban para tener una carne seca, que no se les fuera a poner mala, que no los fuera a matar. Pensemos en conservas, ¿verdad? Que tuvieran la cantidad de azúcar, aunque no tenían tal vez las mediciones, empíricamente hacían las cosas muy bien, sabían que si no esterilizaban primero los tarritos, se les iba a poner malo, tal vez no sabían la parte microbiológica, pero sabían que necesitaban hacerlo, y había una gran importancia en hacer las cosas con calma y bien hechas. Igual con el vestido, ¿verdad? Por ejemplo, el lino, que eran las telas que más se usaban, de cada hojita, no sé si han visto una mata de lino, pero de cada semillita sale un hilo. Entonces, hacer el vestido, y también hacerlo para que invierno me caliente y fresco en verano, todo eso requería mucha calidad. Igual construcción de casas, pensemos por ejemplo en los iglús, que mantienen el calor. Un día se estaba viendo de hecho un documental y me pareció muy interesante porque estaban hablando de arquitectura de Europa, de unas casas muy muy antiguas, creo que desde la Edad Media, y que ellos mantienen la temperatura caliente, a partir de las fogatas, bueno, de las hogueras que tenían en las casas, las chimeneas, perdón, y funcionan mejor que las mismas calefacciones que hoy en día. Ahora la gente no se preocupa porque compra una calefacción, pero la casa antes estaba hecha de tal manera que me mantuviera fresco, que me diera calor en invierno. Entonces había mucha importancia en cada cosa que se hacía, hacerla con la calidad de lo que ocupaban en ese momento, de las necesidades, porque la calidad eso es lo que quiere hacer, satisfacer las necesidades que yo tengo o mis expectativas.
Entonces, como antecedentes, aquí estábamos hablando un poquito de eso, que en la Edad Media surgen estos mercados con base en el prestigio de la calidad de los productos. Entonces es donde se reúnen como maestros herreros, maestros costureros, eh, maestros artesanos que hacen joyas. Entonces ahí lo que les importaba, la calidad para ellos no es como la calidad de ahora. La cosmovisión del momento les importaban que fuera duradero, que fuera funcional también, pero que fuera estéticamente muy bonito. Por ejemplo, en la media había mucho interés en que las cosas fueran bonitas, hermosas. Entonces la gente, a diferencia de ahora, no tenían 20 vestidos, tenían 2 o 3 vestidos, pero les iba a durar mucho porque les importaba la durabilidad y aparte era muy caro, se duraba mucho tiempo. Entonces antes, a diferencia de ahora, en la Edad Media, podían durar 3 meses, un año haciendo un pedido y lo hacían, sobre todo el artesano lo hacía con las ganas de dar su honor, o sea, su honor estaba en juego. Entonces, y si quedaba mal todo el gremio, porque ellos se juntaban en gremios. Entonces, esa era como lo que en ese momento les importaba. Pero esto va a cambiar a finales del siglo XIX con el invento de la máquina de vapor. Cuando vienen las calderas y esto da pie a este montón de maquinaria y entonces se viene lo que se llama la revolución industrial y ya se pueden generar en masa y eso antes no había pasado. Entonces cambia mucho también la forma de operar, ¿verdad? Ya no es que dure, ya ahora pueden comprar más cantidad. Entonces cambia mucho totalmente el concepto, totalmente de la Edad Media a la Revolución Industrial cambia. La enorme producción en masa. Aparte, ya tenemos esta época, esta Revolución Industrial, pasa el siglo XX y en el siglo XX viene la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que ya generan algo nuevo, que ya yo puedo producir en masa, pero no siempre era la mejor calidad, pero yo ahora necesito que sea calidad porque estoy en una guerra, necesito que las armas funcionen, necesito que el alimento que le va a llegar a los soldados le dure aquí 6 meses y no se ponga malo. Entonces ya empezaron a tener controles, a acomodar la información, a ver qué está fallando, qué no está fallando, y eso es algo nuevo. Y eso sale a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde ya tienen un control estadístico más detallado y más específico de la calidad. Y en necesidad actual ya tenemos un control total de la calidad. Entonces aquí hay una definición que esta es como tal vez la más de técnica, más de empresa, más de industria, que dice que según el ISO, la calidad es el grado en el que un conjunto de características. Exacto, Fabiola, ahora fast fashion, cuando estaba diciendo eso, estaba pensando en Shein, por ejemplo, que ellos hacen en masa y lo que ellos es vender en masa, o sea, porque la ropa, la idea es que no dure y eso también genera explotación porque todavía vivimos en eso, o sea, todavía hay explotación laboral. Esas gente, esas maquilas en la India, en la China, en Pakistán, en todos esos países, hay una explotación, son mal pagados, casi que esclavismo. Y esa es a veces la calidad de ahora, de dar mucho y por eso le digo, y se acepta como calidad porque ha ido cambiando, ha ido evolucionando el concepto. Dice, bueno, entonces, según el ISO es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, producto, servicio, proceso, persona, cumple con los requisitos. Entonces, ese es. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo ¿verdad? La respuesta va a ser con base a esta definición que acabamos de ver, ese concepto. Si yo tengo un arroz 85% y tengo un arroz 99% bien hechos, ¿cuál de los dos tiene mejor calidad? Pueden escribir.
Bueno, nadie se atreve. Ajá. Hechos bajo las mismas, o sea, hechos bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Bueno, pues depende del gusto, pero uno cree, o sea, el 95% si es que uno busca grano más entero y más sueltito a la hora de cocinarlo, pero si a alguien le gusta más el arrocito más apelmazadito, puede que el 85 le guste más. Está bien, la correcta respuesta. Eso, si los dos, exactamente, Fernando, esa es la respuesta. Yo no puedo pelear con la empresa, decir, vea, este que compré 80% está más quebrado, o sea, vos compraste 80. Yo no te mentí, yo te vendí lo que decía, es calidad, porque cumplió el requisito era que fuera 80 entero, 20 quebrado. Entonces sí, muy buena respuesta Fabiola y muy bien Fernando, las dos, exactamente, las dos están cumpliendo. Ahora, digamos que yo voy a vender este palmito que viene ya en trozos y el palmito que viene entero, que es más caro. Y si yo compré el palmito entero, esas en las latitas, ¿verdad? Y venía en trozos, ahí sí, porque ellos me están diciendo que entero, y si me lo están dando en trozos, ellos me están faltando a la calidad, no están cumpliendo con el requisito, eso sí es baja calidad. Pero si ellos me están diciendo que ese es el picado, entonces esa es la expectativa. Entonces, justamente ahora ese es el concepto de calidad que tenemos hoy en día. Es el grado en el que un conjunto de características que son inherentes al producto o servicio que yo estoy dando cumple con el requisito, con los requisitos que yo establecí como vendedor o que me establecen la normativa de un país, ¿verdad? A veces también puede ser, a veces hay requisitos que pone la misma empresa, a veces hay requisitos que pone un cliente y a veces hay requisitos que pone el mismo país, dependiendo del tema que sea, ¿verdad? El producto que sea. Entonces, dice que la calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie y diversos factores como la cultura, el producto o servicio. Las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. Eso es lo que les decía. Las necesidades y las expectativas influyen. Tal vez, como dice, la necesidad mía es que sea más apermazado por la receta que yo voy a hacer. Entonces eso es lo que compro. Pero si yo lo quiero diferente, más sueltito para otra preparación, o es mi presupuesto, me alcanza para ese, eso entonces va a influir en esta definición. Entonces aquí dice calidad de vida, calidad del agua, ¿verdad? Hay gente que para tener una calidad de vida adecuada necesita descanso, necesita vacaciones. Hay gente que más bien necesita trabajar. Entonces, exactamente, finalidad. Posicionar con ventaja sostenible, competitiva, a lo que implica crear valor a un producto o servicio, creando un grado de confiabilidad en nuestros clientes. Eso es lo que se quiere, que haya confiabilidad. O sea, entonces, ahora vamos a ver aquí dos conceptos, característica y requisito. No es lo mismo, la característica es un rasgo diferenciador. Por ejemplo, yo tengo de característica, que yo sé que la manzana es roja, es crujiente, son los rasgos que tiene, es dulce, pero un requisito es, ok, yo te voy a comprar las manzanas que sean grandes y que sean amarillas, y entonces es algo que está implícito o obligatorio, o es algo que yo necesito comprar algo, entonces yo te digo, yo te compro esos son los requisitos. Ver las características es como decir las características normales que tiene un producto alimenticio, y el requisito es ya sea una necesidad o una expectativa. Hasta aquí estamos, chicos. Listo, seguimos. Entonces dice que hay 3 elementos claves de todo proceso de calidad. Entonces, para que yo tenga calidad tengo que pensar en 3 dimensiones. La dimensión o la perspectiva técnica, que aquí son todos los detalles tecnológicos, como dice la palabra, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar del factor de equipo, los procedimientos, la maquinaria, la logística, todos los detalles tecnológicos. Esa es la parte técnica. También tenemos la dimensión humana, ¿verdad? Aquí está más mercadeo, otro tipo de áreas, que la idea es generar un vínculo de valor. Lo que queremos es lealtad, de que el cliente me busque a mí y que me tenga lealtad. Por ejemplo, yo le tengo lealtad a ciertas empresas que me gusta su producto, que no me han decepcionado, y yo sé que trabajan bien y les tengo un cierto grado de lealtad. O sea, ya los compro, yo sé que
Hay productos que no me importa, me fijo en el precio y sinceramente busco lo más barato, pero hay unos que yo digo, no, este me gusta. Entonces, eso es lo que las empresas tratan de buscar, generar ese vínculo, esa característica que sobresalga para que busquen mis productos. Dimensión económica, dice que busca reducir los costes tanto para la empresa como para el cliente. Entonces, eso es algo muy importante. Ejemplo, yo estoy haciendo galletas y compro siempre el mismo proveedor la harina, pero ha subido todo y tengo un nuevo proveedor que me quiere vender a mí una harina que me dice que es igual de buena y que es la mitad de barata. Obviamente yo primero tengo que hacer todo lo que es un análisis sensorial, ¿verdad? Darle a la gente que me diga, hacerlo con la vieja y con la nueva harina y hacer pruebas que tienen su estadística, tienen su parte matemática detrás para ver si verdad hay una diferencia estadística, ¿verdad? Se necesita un cierto número de personas y si yo veo que esa harina nueva a mí me da el mismo producto, que la diferencia es muy imperceptible, entonces eso es lo que las empresas tienen que estar haciendo constantemente, viendo a ver cómo reducen los costos para no tener que subirle el precio al consumidor, para que al cliente le llegue el mismo precio, pero sin bajar la calidad. Entonces, tomando en cuenta este tipo de cosas, siempre viendo la parte técnica, qué procesos nuevos, si hay una nueva maquinaria, si hay una nueva manera, si hay algo más fácil de agilizar, si hay como usamos el 5S, usamos BPMs, etcétera. La parte técnica, la dimensión humana es también toda la parte de mercadeo, que no hace falta tampoco pagar anuncios de televisión. A veces, por ejemplo, los productos artesanales, hay gente que pone hecho con amor, hecho producto nacional, esencial Costa Rica, este tipo de cosas a veces también gustan, ¿verdad? Tal vez, entonces la gente dice, este es un producto artesanal, eso es un producto hecho a mano, entonces ese tipo de cosas venden a veces, ¿verdad? No todo ese vínculo tiene que a veces generar una campaña que no todo el mundo puede pagar. Y la dimensión económica, que es, como les digo, estar constantemente viendo precios, comparando, porque la idea es ganar dinero también. Entonces, eso que estábamos viendo eran los 3 elementos claves de todo proceso. Ahora vamos a ver las 6 dimensiones de la calidad. Entonces, la calidad va a tener 6 dimensiones, que es rendimiento, fiabilidad, conformidad, durabilidad, estética y percepción. Entonces, rendimiento. Asociada con las características operacionales del producto, es como la parte técnica, como la que vimos antes. Fiabilidad. Es la idea de que los productos deben satisfacer a los clientes durante todo el tiempo que sean usados, que confíen en nosotros, que sea de fiar, que hagan lo que dijimos que hacía el producto, que cumpla su fin y que dure el tiempo. En eso está durabilidad. Ahorita vamos a ese. Conformidad. Representa el grado que el producto o proceso cumple con las especificaciones establecidas para el mismo. Entonces, es lo que vimos antes en el concepto de calidad. Si yo dije que en las especificaciones mi arroz era 85% y lo cumplí. Entonces, que cumpla con lo que yo prometí. No se puede prometer algo y no cumplir, porque ahí donde la gente dice, esto no tiene calidad. Me dijeron que era lo máximo y no, para mí no lo fue, entonces no me cumplió. Durabilidad, esto aplicándolo, digamos, a la industria alimentaria, sería que el producto cumpla con su vida útil, ¿verdad? Aquí dice que para otro tipo de artículos o en general, la definición es que es el tiempo de uso de un producto antes de que se averíe y se deba reemplazar por otro. O sea, la durabilidad, cuánto me dura a mí o no. Entonces, en nuestro caso de la industria alimentaria, vamos a pensar en la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, porque a veces hay errores a la hora de la fecha de vencimiento, tal vez el producto salió de buena calidad, pero si al cliente se le pone malo antes de la fecha de vencimiento, obviamente eso va a dar una decepción. Entonces, es muy importante la durabilidad en el tema de industria alimentaria. O sea, eso de sacar esa fecha de vencimiento, que sobre tiempo, o sea, a calcular cuánto va a durar y que mientras se lo coma esté bien el producto. Ahora vamos con estética,
que eso eso es muy subjetivo, ¿verdad? Pero bueno, también hay esto de análisis sensoriales como para saber lo que a una mayoría le pueda gustar o al consumidor. Por ejemplo, si yo voy a hacer salsas picantes, entonces yo voy a hacer las pruebas con la gente que le gusta el picante, ¿verdad? Porque como es subjetivo, yo no le voy a dar a alguien que no le gusta el picante, porque entonces su opinión ni siquiera va a ser un posible cliente. Entonces, la estética tiene que ver, es subjetiva, el producto, ¿verdad? Puede ser olor, sabor, tacto, sonido, ¿verdad? Pero nosotros ya en la parte de industria alimentaria tenemos como una idea de por producto qué se espera. Por ejemplo, una galleta que sea crujiente, que no esté sobrequemada, que, que esté fresca, si es dulce, ¿verdad? Que sea dulce, etcétera, que cumple con Sabemos que una fruta, un vegetal tiene que estar firme al tacto, jugoso. Sabemos que el pescado tiene que oler a mar, tener lo que hemos visto la vez pasada, tener los ojos brillantes. Las carnes de cerdo, que sea un color rosado, igual que no tenga un olor muy fuerte, igual el pollo, que no sea la textura que no sea babosa. Entonces, sí existe, sí, con carnes más delicado. Sobre todo a la hora de recibir y ojalá para trabajar para irnos en un lugar donde hay mucha gente. Hay que tener estándares, fecha de vencimiento. Ahí también uno se fija mucho cómo venía transportado, a qué temperatura se encontró. Uno puede visitar al proveedor y mantener todo cadena de frío, todo eso para asegurar, pero sí, entonces, aunque es subjetivo, sí existen estándares que me dicen a mí por producto qué se espera. Y percepción, que es lo que condiciona la evaluación de un cliente sobre la calidad de un producto. Entonces vamos a ver 8 etapas históricas que ya más o menos un poquito las adelantamos de la historia de la calidad. Vamos a empezar a verla una por una, pero se empieza aquí de la base. Vamos subiendo artesanal, lo que antes vimos un poco, revolución industrial, segunda guerra, y lo que pasó después de la posguerra, que es lo que nos dio a lo que es la calidad de hoy en día. Entonces, antes hemos visto más o menos la primera etapa de la calidad era la artesanal, que esto era hacer las cosas bien independientemente del costo o esfuerzo necesario para ello. Hacer las cosas bien hechas. Y tampoco importaba tanto el tiempo. A veces podía haber una fecha, una expectativa, pero las cosas podían durar mucho más. Como decía la compañera, ahora el mundo va muy rápido, nadie puede esperar, pero antes la gente esperaba porque era lo normal. Y eso daba pie para que el artesano pudiera hacer su producto de la mejor manera, y lo hacían de la mejor manera porque era su honor estaba en juego, y también era la manera que podían ir subiendo de categoría social, porque si se hacían muy buenos ya eran tal familia de dinero, iba a ser su cliente, ya la gente lo iba a buscar, y también se podían hacer maestros, entonces les pagaban cada alumno para aprender el oficio. Entonces era una excelencia muy personal, pero sí lo que ellos querían era satisfacer al cliente, saber que el artesano se sentía bien porque su trabajo estaba bien hecho y el producto era único. Ahí no existían, por ejemplo, tiendas de ropa. Lo que uno hacía es que compraban las telas y le hacían a la medida. Los zapatos se hacían a la medida. Por eso es que ni siquiera la gente de mucho dinero tenía tantos vestidos, ni siquiera en la realeza, porque cada vestido llevaba mucho trabajo y mucho dinero. Entonces era cuando era artesanal. Después evolucionamos, como antes les conté, a la revolución industrial con la caldera, la máquina de vapor. Entonces aquí cambió el concepto hacia opuesto, hacer mucho si no me importa la calidad. Y tampoco nos importaba el satisfacer al trabajador, eso no importaba. O sea, el trabajador era mal pagado, explotado, jornadas de 16, 18 horas totalmente inhumanas. La revolución industrial, aunque fue un avance, también fue un retroceso en la parte humana, porque antes de eso pues la vida no era tan explotada, y después llegamos a esto que pasó en la revolución industrial. No sé si han visto películas de la época, pero ahí reflejan mucho cómo era esa época, que fue muy... Y también eran trabajos repetitivos, entonces a una persona le tocaba todo el día
pegar botones, o todo el día, digamos, en la Ford de los carros, solo poner puertas. Entonces eso estresaba, era muy pesado las jornadas. Y como les digo, eso todavía pasa hoy en día. Antes les hablaba, por ejemplo, esta gente de Cadbury, Hershey's, se sabe que las plantaciones de cacao sí utilizan esclavitud y explotación laboral al día de hoy. O sea, eso es algo que todavía está vigente. Entonces, esas cosas todavía se mantienen lastimosamente. Entonces, bueno, esta revolución industrial, la idea era una gran demanda de bienes, hacer mucho, no importa que sea de calidad, y de tener beneficios económicos, lucrar. Llega la Segunda Guerra Mundial, cambia, ahora sí ya no solamente es hacer mucho, sino hacerlo bien. Entonces viene el concepto de eficacia. Eficacia significa hacerlo bien y rápido. Entonces, asegurar la eficacia del armamento, por ejemplo, por eso en la guerra no podían ir a la guerra literalmente con las balas no funcionaran, lastimosamente, ¿verdad? Que algo tan trágico fuera a dar algún tipo de beneficio. En ese sentido sí lo digo, digamos, de asegurarse de tener controles de calidad en las empresas. En este momento, sin importarle costo, pero que fuera lo más rápido posible y de calidad. Entonces aquí es donde sí se pone el término de que las cosas sean funcionales, que funcionen. Dice que garantizar la disponibilidad de un alimento eficaz en la cantidad y en el momento preciso. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como habíamos visto la clase pasada cuando vimos los de 5S, hay dos posguerras, por decirlo. El posguerra resto del mundo y posguerra Japón. ¿Por qué lo tenemos a Japón aparte? Porque Japón, recordemos que ellos reciben 2 bombas y es un país que queda devastado y tienen que recuperarse. Entonces, ellos, por la necesidad y de salir adelante y no poder darse el lujo de desperdiciar recursos, entonces ellos, y aparte, sumado a su cultura, que eso tiene mucho que ver con la parte de disciplina, la actitud que ellos tienen cultural, les ayuda a sacar todos los este montón de conceptos que ahorita vamos a ver de calidad. Y entonces es hacer las cosas bien a la primera, de una vez. Lo que antes les decía al principio, hacer las cosas y después darse cuenta en medio del proceso o al final del proceso o ya cuando se entregó el producto al cliente. Eso sale carísimo y ese lujo no podían dárselo. Entonces ellos decían, hay que hacerlo que salga funcionando y que no pase nada. Entonces empezaron con todas las metodologías de calidad para llegar a ese fin, que era hacerlo de una vez a la primera bien. Entonces eso es la posguerra Japón. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, minimizan costos mediante la calidad, con todo ese tipo de filosofías, sea ordenado, revise, sea eficiente con el trabajo, etcétera. Satisfacer al cliente si querían, por lo mismo, para no tener reclamos, para no tener, y ser competitivo. Y en Japón esto se da mucho en lo que fueron las empresas automotrices. Y en el resto del mundo todavía seguía como producir cuanto más mejor. Entonces todavía no habían cambiado eso porque tal vez no tuvieron la misma, aunque todo el mundo se vio herido por la guerra, ¿verdad? Obviamente una guerra no solamente a los países involucrados afecta a todos, porque de una manera u otra todo el mundo se ve implicado, pero no tenían todavía esa necesidad tan grande que tuvo Japón. Entonces el concepto de ellos era satisfacer la gran demanda de bienes causada por la guerra. En ese momento lo que querían era recuperarse por lo que perdieron. Y produzcan mucho. Entonces aquí podemos ver, hacer las cosas bien a la primera y en el resto es de recuperémonos lo que perdimos. Entonces este tipo de conceptos nos van a llevar toda esta parte histórica. Ya a partir de Japón, los estadounidenses van a Japón y empiezan a aprender porque ven que las cosas están saliendo muy bien para ponerlas y copiarlas y también colaborar, ¿verdad? Porque también hay estadounidenses y que ayudaron mucho toda esta parte en esa época. Y dice que vienen 3 conceptos, que es control de calidad, aseguramiento de la calidad y calidad total. Entonces la primera fase
para llegar a calidad total es control de calidad. Entonces ya el control de calidad es parte del trabajo. Entonces en esto se va a hacer mediante técnicas de inspección durante la producción para evitar que los bienes salgan defectuosos. Entonces hay diferentes técnicas de inspección y las empiezan a poner en práctica para satisfacer las necesidades técnicas, es más la parte técnica del producto durante producción. Posterior a esto viene el aseguramiento de la calidad. Entonces, en aseguramiento de la calidad dice que sistemas y procedimientos de la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos. Entonces ya es un sistema. Entonces recordemos que un sistema es un conjunto de, ¿verdad?, entidades que todas, aunque parezcan diferentes, todas trabajan para un mismo objetivo, para un mismo fin, ¿verdad? Pensemos en el sistema digestivo, pensemos que tenemos boca, tenemos intestinos, estómago, tenemos diferentes, y todos hacen una función diferente para que el cuerpo pueda digerir. Entonces ya el aseguramiento de la calidad ya vienen más diferentes procedimientos que todos tienen que empezar a funcionar para tener esto, satisfacer al cliente, prevenir errores, reducir costos y ser competitivo. Y ahora hay competitividad. Y esto nos lleva a la calidad total, al término de calidad total, que dice que eso es una teoría de la administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de las expectativas del cliente. Entonces, la calidad total es que ya sea permanente todo esto en una empresa. No por una época que estoy mal o en la época que voy a hacer producto nuevo, etcétera, o cuando me veo amenazado porque hay una nueva competencia, sino que ya sea algo permanente en la mentalidad de los empresarios y de los funcionarios, porque ya ahora es satisfacer tanto al cliente externo como al cliente interno. ¿Alguien sabría qué es el cliente interno? Bueno, el cliente interno sería el mismo trabajador. Ahora viene este concepto. Si yo tengo a alguien estresado, si tengo a alguien disconforme, se dan cuenta todos estos padres de la calidad que estar cambiando de personal, estar capacitando a alguien nuevo, eso genera también gasto de dinero, gasto de tiempo, es un retroceso. No, entonces la idea es que tener a mi personal contento, para que no se vaya, porque no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, si yo estoy en un lugar donde no me gusta, donde la cultura, cómo lo tratan, a uno le ha pasado, a mí me ha pasado, uno lo que quiere es irse, y buscar. Entonces esas empresas que no les importa eso, pierden eso porque se les está rotando el personal, y eso no están pensando entonces en la calidad, ¿verdad? Una empresa que está pensando totalmente en la calidad quiere tener a sus empleados fieles, leales y felices para que me manejen el trabajo, para que ya se familiaricen y sean lo más eficientes posibles. También ser altamente competitivo, como les decía, ahora hay una cuestión de competencia y no se puede bajar la guardia porque otro se nos va a ir arriba, y una mejora continua. Ya en calidad total está este término que antes les explicaba, mejora continua. En la calidad nunca se puede, es decir, ya llegué a la calidad, ya estamos bien. Siempre hay algo nuevo que se pueda innovar, siempre hay un producto nuevo que puede salir, siempre hay una etiqueta nueva que se puede mejorar, que se puede atraer a un cliente, siempre hay un sabor, mil cosas, o sea, un empaque. Ahora hay mucha tecnología, empaques muy interesantes, siempre hay algo que yo puedo estar ofreciendo, entonces algo que puedo mejorar. Entonces esa mejora continua me mantiene viva la empresa. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos entonces. Listo.
ahora vamos entonces con esto de seguimos con calidad total, que dice que implica poner un énfasis anticipadamente en visualizar y comprender el destino y luego saber cómo acceder a los cambios que conducen a ese destino. O sea, yo necesito saber qué quiero, visualizarlo y después ir poniendo todo el empeño, los procedimientos para ir llegando a lo que quiero. Y aquí podemos ver, dice que la clave central del sistema de calidad total es el consumidor. Yo quiero que el consumidor le guste y vuelva por otro producto, inclusive que me recomiende, porque dicen que esa es la mejor publicidad, la que va de boca en boca. Es por ello que el diseño de dicho sistema y en los programas de calidad total es preponderante a la atención de todo el personal en su conjunto, en pos del logro de la satisfacción del cliente. Entonces, aquí en este gráfico celeste podemos ver que el tema de control de calidad sí sale en 1920, ya lo que son todas esas técnicas de inspección de calidad, pero ya lo que es aseguramiento de la calidad viene posguerra, y ya lo que es la calidad total ya es como la década de los 70, que es como lo que estamos viendo todavía hoy en día, que es más moderno, que es el mejoramiento de la calidad o el ciclo continuo de la calidad, todo ese tipo de conceptos, que es nunca dejar, nunca descansar y siempre ver cómo puedo mejorar. Entonces dice que el mejoramiento de la calidad es un proceso sin fin, lo que les decía. Es un ciclo, nunca termina. Si terminé con algo, empiezo con otra cosa, pero siempre tengo que tener un objetivo. Es fundamental el compromiso, conocimiento y participación activa de la administración ejecutiva. Si la administración, la alta gerencia, no se involucra, no se compromete, no le interesa, no va a haber calidad. Así de sencillo se los pongo, porque la administración es la que maneja el presupuesto, es la que da el dinero. Y para que haya todo un sistema de calidad, tiene que haber una inversión. Y hay empresas que piensan en números, todavía tienen como estas mentalidades como de la época industrial, que es producir y dar, y ven como que hay cosas que lo ven como una pérdida, ¿verdad? A veces quiero, no sé, producir 100 conservas, pero no puse a alguien a revisar si estaban bien selladas o si la temperatura llegó. Nada más hagan 100 o ustedes mismos se encargan de revisarla, pero si sabe que tienen una gran cantidad, obviamente no van a hacer el trabajo como debe ser, y esas cosas pasan. A veces tienen muy poco personal y quieren muchos objetivos y simple y sencillamente no se puede. Entonces es donde cuando una administración esté comprometida y sabe, no, vamos a bajar a 70, ya no vamos a hacer 100, pero entonces revísenle. O vamos a hacer las 100 y voy a contratar a una persona extra que se dedique a ver todas estas cuestiones de calidad, que voy a ver las temperaturas, los tiempos, el empacado, que esté recordando todo este tipo de cosas para que eso siempre esté. Dice que la gerencia es la responsable de enunciar la filosofía de la compañía, las metas de la misma, los objetivos mensurables y la estrategia para el cambio. Yo una vez, cuando trabajé en esta empresa grande que estuve varios años, cuando yo llegué, recién había cambiado la filosofía de la empresa. Y por ende las metas, la visión, la misión, todo. Y yo me acuerdo que con solamente cambiar eso, ¿verdad? Que los operarios ni entendieron cuando eso, a qué se refería, porque nada más veían ahí la misión y la visión pegada como en el comedor. Pero cuando cambiaron eso, cambió toda la empresa. Ya era una empresa que estaba más empeñada en dinero. Siempre sí tenía, obviamente, con toda la parte de control de calidad, pero en ese momento quería ponerle más aditivos para que durara más la vida útil del producto que vendían. Y entonces la gente de investigación y desarrollo le decían, pero es que está arruinándose el sabor, porque esos aditivos cambian el sabor. Y no importa, impruébenlo. Entonces la gente se sentía mal, porque esta nueva administración cuando llegó, yo no sentía el cambio porque yo llegué cuando ya había cambiado, pero la gente sentía que la importancia de la gerencia, con solamente cambiar la filosofía y las metas, los objetivos, ya querían más ventas, más dinero, y la estrategia del cambio no fue bien aceptada, la gente se sentía incómoda. Bueno, igual todos nos sentimos incómodos cuando hay un cambio, ¿verdad? Pero en ese caso
si no era 100% positivo, si habían sus cosas que tampoco querían entender. Entonces ese tipo de cosas cuesta, ¿verdad? A veces un gerente que se involucre y que entienda todo bien. Si es muy economista, a veces no, o a veces uno sí, ¿verdad? Como todo. Dice que todos los empleados en la organización necesitan participar activamente. Como les contaba esta historia, digamos, la gente de investigación y desarrollo, ellos fueron los que dijeron no más. Yo creo que igual sí le fueron subiendo la cantidad ¿cómo se llama? De conservantes y preservantes, pero y sí, ya el producto no sabe igual, entonces sí dura más, pero sabe diferente. Entonces, esas son cosas que una gerencia tiene que tomar en cuenta. Tiene que preguntarle a los empleados, porque el empleado es el que sabe, el empleado es el que está ahí. Entonces, eh, eso es importante. Dice que es importante tener un lenguaje común, que todo el mundo entienda, no hablar muy técnico, o sea, que entenderse. Y un conjunto de procedimientos para continuar y dar apoyo al esfuerzo. Los procedimientos son el paso a paso, que todo esté muy claro, que la gente no se pierda, que todo el mundo sepa cuál es el paso por paso de cada procedimiento que deben de hacer. Se debe establecer un proceso que identifique a los problemas más críticos, determine sus causas y encuentre soluciones. Tal vez necesitas hacer cambios en la cultura de la compañía, en los papeles y en las responsabilidades. También a veces es el contrario, llega un gerente con nuevas ideas muy buenas y tal vez el empleado estaba en una zona de confort y los nuevos cambios en la cultura es más trabajo y nadie quiere, todo el mundo le da pereza, entonces a veces cuesta mucho, ¿verdad?, involucrar a la gente. También pasa al revés, a veces es la administración y la gente se resiste. Entonces cuesta, pero hay que saberlo manejar, sobre todo explicándole a la gente por qué el cambio, ¿verdad? Que no, comunicándose, que no sea algo completamente dictatorial, sino que la gente pueda comprender el beneficio que eso le va a traer y sobre todo la garantía de su puesto de trabajo, porque si la empresa se mantiene viva, pues va a mantener su trabajo. Si una empresa, cualquier empresa puede caer, aunque a veces parezca muy difícil, hay empresas que uno jamás hubiera imaginado que van quebrando y porque no se adaptan al cambio. Entonces esos son los interrogantes que se tiene que hacer una empresa que quiere implementar la calidad. Primero es, ¿qué es? Y cada una de esas interrogantes tiene que buscarle su respuesta dependiendo del producto y las necesidades o los objetivos que quiera. ¿Qué es y cómo se accede a la calidad? ¿Cómo se corrigen los bloqueos o las competencias? ¿Por dónde comenzar los cambios y las transformaciones? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso? Por ejemplo, la compañera, bueno, vamos a hacer 5S, ya eso es un gran cambio. Cómo diseñar la calidad dentro de los procesos de cada unidad de negocio y de la empresa en su conjunto. Cómo las empresas perciben si existe la satisfacción que el cliente necesita, es muy importante. O sea, cómo yo sé que que el producto está gustando o no está gustando. O sea, yo necesito saber si satisfigo o no las necesidades. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Que existen encuestas rápidas o a veces las mismas quejas ayudan, o sea, hay muchas maneras, pero la empresa necesita saber esa información, tiene que querer escucharla. ¿Cómo crear un servicio operativo con medición de respuesta del cliente? ¿Cómo atacar los costos de la no calidad? Lo que antes hablamos, cuando no hay calidad, más bien eso genera costos después por pérdidas, por reprocesos, por recalling. ¿Cómo abordar las diversas dificultades que surgen del mejoramiento continuo de la calidad? ¿Cómo se estructura el sistema de control de calidad? ¿Cuáles son los procesos y qué herramientas en cada etapa? ¿Y qué creencias, aptitudes y actitudes se deberían de tomar? Entonces, ya vamos con la tercera parte de la clase, que son los autores. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos ido viendo? Igual también, si quieren, pueden escribir en el momento que gusten. Listo, entonces seguimos con autores. Son los gurús de la calidad, o muchos les llaman los padres de la calidad. Entonces, entre los principales está Edward Deming, Philip Crosby, el Ishikawa, Walter Shewhart, Joseph Juran y Genichi
Taguchi. Ahorita vamos a ver algunos. Como ven, algunos estadounidenses, algunos son japoneses. Entonces, el primero fue Walter Sheward, que dice que fue lo que estableció controles estadísticos ya desde el siglo XIX, finales. Edward Deming, que yo creo que y Chicago son tal vez los más famosos. Es el famoso, ¿cómo se llama? El círculo de la calidad continua, se le llama a veces el ciclo de Deming también, ciclo de la calidad o ciclo de Deming. Joseph Curran, después llega Shingo, después Ishikawa, después llega Arman Feinbaum, Taguchi y Philip Crosby. Vamos a ver algunos. Vamos a ver uno de los más importantes. Aquí solamente es como para esos general, como antes decía el compañero Luis, que hay carreras que solo de calidad, y esto, si ya vamos hasta el mundo de calidad, por lo menos tenemos por lo menos que escuchar y saber de quién estamos hablando y más o menos qué hicieron, ¿verdad? Deming era estadounidense y él fue a aprender y también ayudar a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que la calidad el 85% de la calidad está en manos de la administración, lo que antes hablábamos, la administración o la gerencia. El 85%, o sea, prácticamente todo está allí. La mentalidad que tiene el que está en la gerencia va a enfatizar mucho en eso. Dice que es muy importante el control estadístico para identificar causas especiales y comunes. Causas especiales es cuando algo esporádicamente me falla. Causas comunes es lo que siempre me está fallando. Entonces se necesitan como esas dos, ¿verdad? Siempre va a haber una empresa donde es normal y este fallo. Hay empresas que de vez en cuando esto pasó, entonces hay que saber las causas. O sea, a veces es muy difícil saber las causas, ¿verdad? Hace un tiempo a nosotros nos había llegado una gente que tiene una empresita de como unos pancitos y se le estaba haciendo un hongo y tuvimos que ir a ver el proceso desde el principio, que la harina, que esto, si lo hacía todo muy bien y todo. Al final nos dimos cuenta que es que estaban empacando muy caliente y todavía estaba como con el vaho, y ya si esperaba que se secara bien y lo empacaban, no pasaba eso. Entonces, pero a veces cuesta mucho encontrar eso. Entonces es muy importante saber siempre, identificar cuál es la causa de mi problema de calidad. Dice que cada empleado tiene que asumir la responsabilidad por la calidad de su propio trabajo. Entonces Deming ve que eso sí se usa mucho en Japón por su cultura. La gente se lo toma muy en serio y la gente es muy responsable. Y él también dice, si la gerencia tiene una manera dulce, firme, pero saber que no le dé miedo a la persona si yo me equivoqué, o sea, vamos a darnos cuenta del problema. Ahora, si hay un despido inmediato, una represalia, un castigo, nadie va a decir, la gente no va a asumir una responsabilidad, le va a dar miedo. Entonces él hablaba, por ejemplo, de eso, de las 7 enfermedades mortales de la gerencia. Entre esas es esa. Y también él hablaba, por ejemplo, de eso, cambio de rotar, porque que no servía estar cambiando de personal, había tener el mismo personal, o sea, eso daba. Entonces él habla mucho de la culpa que tiene la gerencia. Él dice que el 85%, según él, de los problemas viene de ahí. Entonces él saca cuáles son los principales problemas de la administración y los 14 puntos de la calidad de Deming, que él lo establece para él qué es la calidad y cómo se va logrando. Después vamos con otro que se llama Joseph Curran, que él dice que la calidad como lo más apropiado para el uso del cliente. Él se va mucho al cliente. Dice que su proceso universal, el mejoramiento de la calidad, exige un estudio de síntomas, el diagnóstico de las causas, lo que antes también hablábamos, saber cuál es la causa y cuál es el remedio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? O sea, primero, antes de saber, o sea, qué es lo que me está pasando. Después, ¿qué fue lo que me lo hizo? Ya me voy a dar cuenta, el diagnóstico. ¿Y cuál es el remedio? Que existen en 3 procesos principales de la calidad. ¿Cuáles son? Control de calidad y secuencia para problemas esporádicos. Entonces hay que buscar causas especiales porque no son problemas normales, son problemas esporádicos. También
Otro es, ¿cómo se llama? Proceso, es cuando hay mejoramiento de la calidad y problemas crónicos, o sea, los problemas normales, los de siempre. Entonces, ¿cuáles son las causas comunes? Y el tercero proceso es planeamiento de la calidad y un programa de calidad anual para institucionalizar el control y examen administrativos. Entonces, dice que los japoneses son cada vez mejor por el hábito del mejoramiento, porque tienen eso en su cultura, de hacer bien las cosas y de ir mejorando. Entonces, es una de las cosas que él ve de Japón, esa mejora. Vamos con Philip Crosby. Él es el que habla de un nivel de calidad aceptable. Este término lo van a ver mucho también en todos los círculos de calidad, el AQL. A veces la gente escribe AQL por como manera como de sintetizar, que esos son siglas en inglés, que es Level Quality Acceptable. O sea, el nivel aceptable de calidad, porque Crosby se da cuenta que perfecto nada va a ser. Entonces hay que poner un nivel mínimo. Por ejemplo, yo estoy llenando mermeladas y yo sé que yo estoy vendiendo 200 gramos, pero yo puedo poner un nivel mínimo aceptable, porque tal vez la máquina que llena, o si se hace a mano, pues a veces va a haber ahí un fallo. Entonces yo puedo decir, bueno, el nivel mínimo aceptable es que sea 90 gramos o 95 gramos, de ahí no puedo bajar. Y lo máximo también 105, tampoco puedo dar de más porque yo necesito que sea estandarizado. Entonces, pero puedo poner un nivel aceptable, que sea poquito, pero sí puedo ponerlo y que eso sí se cumpla, ¿verdad? Ya no estoy yendo a la perfección, pero sí quiero que me cumplan con eso. Eso lo hace Philip Crosby. Y da 4 fundamentos que dice que son mutuamente complementarios. Pleno involucramiento de la dirección, lo que antes les decía, al igual que Deming también, todo lo repiten, ¿verdad? Ustedes vean que muchas cosas se repiten, los mismos conceptos, porque al final de cuentas todos van para el mismo camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que mejor funciona? Si la dirección está involucrada, hay éxito en todo lo que es calidad. Si no está involucrada, no va a haber éxito. Administración profesional de la calidad, que todo sea de una manera seria, estandarizada. Programas originales y reconocimiento, ¿verdad? Que se le debe dar reconocimiento a los trabajadores cuando las cosas salen bien, y eso motiva. Que haya como una motivación para ir al trabajo, entonces las cosas salen mejor. 5 principios de la calidad, de la dirección por calidad. Dice que la calidad significa cumplir los requisitos del funcionamiento del producto. No es elegancia, no es lujo, mera belleza o un precio alto. Entonces, para él, la calidad es lo que antes vimos que según él hizo todavía a Rael. Para él no es elegancia, no es lujo, no es belleza, como les hablaba que tal vez en la Edad Media sí, en otra, o todavía dependiendo de si mi requisito. Él dice que es el requisito, es cumplir el requisito de funcionamiento del producto. Pero si mi requisito es que sea bello, entonces ahí sí. O un precio alto, eso es porque hay personas que piensan que porque algo es caro es bueno. Y no importa que no sea tan bueno, hay gente que es así, porque está caro es bueno. Él decía que no tiene nada que ver con precio alto ni con lujosidad. Él lo que veía es que cumpla, que funcione como yo dije, que cumpla mis requisitos. Dice, no existen problemas de calidad. Los problemas surgen por la mala calidad o falta de ella. O sea, la calidad no me da problema, más bien cuando no tengo calidad es cuando hay problemas. Y dice que no deberían haber ahorros al sacrificar calidad. Pueden haber ahorros en otras cosas, pero la calidad no la voy a sacrificar. Ejemplo, antes les decía que yo hacía unas galletitas imaginarias y cambié de harina. Pero digamos que yo ni siquiera me importó fijarme a hacer un análisis sensorial y fijarme si el cliente iba a darse cuenta o no del cambio. Nada más pensé en el ahorro y sacrifiqué calidad. Eso es jugársela, y es a veces herir la imagen de la empresa, del producto, y a veces irse hasta la quiebra. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, un día de estos
tenía un montón de tiempo no comprarme un sundae en la Pops. Y a mí, bueno, yo me compro un sundae de la Pops, lo que me gusta es la crema chantilly, porque en la Pops siempre habían usado la de verdad, la que se hace con crema dulce. No esas, a mí no me gusta la crema dulce de esas, digamos como, de esos queques así, que son como más industriales. A mí me gusta así esa, entonces era como ese lujito y me di cuenta que desde que yo soy pequeñita cambiaron la crema chantilly, ya la que están usando es de esa. Yo nunca más voy a volver a comprar un sundae porque yo me lo compraba por eso. Si hicieron un ahorro, estoy seguro porque la diferencia es abismal en costos, pero, ajá, Yo también, a mí me encantaba la crema batida porque eso era lo rico que tenía Pops, pues sí ajá, la sacan con crema dulce. Lo que pasa es que no sé si se acuerdan, hace unos años que hubo un accidente horroroso, creo que fue en Pops o de Punta en Arenas y Alajuela fue también en la Alajuela, explosión. donde el cilindro, exactamente, que el problema fue que para poder hacer la crema batida con los cilindros que usaban, se estalló y al final fue horrible porque Sí, se murió una muchacha y otra de las muchachas de las empleadas quedó, no sé si perdió un brazo o algo. Entonces, a partir de ahí, no sé si fue porque el Ministerio de Salud se los exige, o sea, prohíbe el uso de de ese gas comprimido, entonces tienen que cambiar a esas premezclas, esas, de mentiritas. que, Yo también, que me aclaró yo eso. Yo hasta ahora me di cuenta de eso y sí lo sentí. sí, sí, fue por eso, fue muy triste porque Pops tenía eso que era delicioso, entonces yo ahora, igual que usted, Rebeca, bueno, siempre me pido el sundae, nada más que se lo pido ya sin la crema, Sí, porque sabe feísimo eso, sabe puro como a plástico inflado, sabe súper feo. exacto. Tiene un sabor, eso se le llama el aftertaste. Ese sabor que queda. También les hablo chiquillos, a veces algunos términos es inglés porque así es como se dice, no porque a mí no me gusta, a mí me gusta hablar en español, pero cuando les digo algún término así es porque así es como se lo van a escuchar en la industria alimentaria. Así, lastimosamente, así somos, no sé solo los ticos, pero usamos muchos términos anglicanismos se llaman, y entonces así se los digo. El aftertaste es ese sabor que le queda como residual, no sé si lo han sentido después de probar un producto, que le sabe bien, pero después queda como un saborcito. Eso es muy importante. Bueno, en mi caso, digamos, en el laboratorio de calidad, el agente de nuevos productos llegaba con, un ejemplo, un ponqué de limón con coco y sabía súper rico, digamos. Ya después pasaba a planta a la producción y ya los operadores o los de batidos no respetaban como las cantidades de los ingredientes. Entonces, bajaba la calidad porque no sabía igual a como los de nuevos productos los sacaron. Completamente, Ivette, eso que usted está diciendo es que digamos, la gente de investigación y desarrollo hacen las pruebas en pequeña escala, ¿verdad? Ellos sacan una fórmula y ya después tienen que ir a probarla en planta. Y a veces en planta no sale igual a como se hizo, o a veces, como usted dice, tal vez los operarios, ahí es lo que hace falta, es un control de calidad, porque si hay una fórmula, entonces tiene que respetar, una fórmula es una receta, para que me entiendan, pero en porcentajes. Entonces, siempre va a ser lo mismo, no importa si yo hago 5 toneladas o si hago 500 gramos. No importa si yo lo hago en pequeñito o en grande, siempre debería ser igual, por eso es una fórmula. Y si no está funcionando, es porque ahí el fallo entonces podía ser que al hacerlo en pequeño no es lo mismo cuando ya se usan la grande maquinaria, no es lo mismo, o no estaban respetando las cantidades. Si era que no estaban respetando las cantidades, entonces ahí eso es un problema fácil. No es que el producto va a quedar mal, sino es ponerse ahí donde el gerente de producción o el operario, digamos, que esté a cargo del control de calidad, tiene que ir a sacar registros, tiene que ir a controlar, a pesar, a ver cómo, hagámoslo de nuevo, pese, ¿cómo lo está haciendo? Eso detrás y eso cuesta, ¿verdad? Pero así es como se solucionaría el problema, ¿verdad? Si es una cuestión de eso sí se soluciona rápido. No es fácil, pero sí rápido. Sí, entonces eso pasa mucho. Entonces, ahorrar, no existe ahorros al sacrificar la calidad. Y que dicha fue la que me dijo lo de la Pops, porque sinceramente estaba decepcionada, porque ya entendí por qué. Sí, yo me acuerdo, fue aquí en Alajuela y eso fue una tragedia. Fue muy triste y fue, una muchacha se murió y ya tiene lógica, ya entender, no fue la Pops, entonces.
Bueno, entonces, como les decía, no existen ahorros al sacrificar la calidad, pero eso sí pasa mucho. Este tipo de cosas sí pasa mucho, que ustedes, no sé si les ha pasado, que ustedes decían, qué raro, esto antes se sentía, o antes me daban más, mira, en esta soda, hasta en una soda pasa, por este casado era el doble de grande, ahora es demasiado pequeño. Entonces, el consumidor sí se da cuenta de esas cosas, como le digo, por lo general uno cuenta cuando todo está bien, pero pasa algo mal, uno se da cuenta porque ya uno tiene una expectativa. A mí me pasó igual, está esta panadería que está en Los Yoses, pues que es muy rica, pero es cara, o sea, vamos a ver, entonces las ensaladas de ahí, una ensalada de ahí me encantaba, pero me di cuenta, de hecho mi hermana y yo nos gustaba mucho ir, pero nos dimos cuenta, la receta no cambió, pero justamente eso, yo me imagino que ellos calibraron la receta donde las porciones, era evidente que le habían quitado el gramaje, que habían modificado los gramos que le ponían, por decirte, la cantidad de pollo, porque sí, ellos manejan muy bien estandarizadas las recetas porque la ensalada te sabía igual de rica siempre. Y entonces cuando yo le pregunto a la muchacha me dice, no, es la misma receta. Le digo, yo no, la receta es la misma, pero me cambiaste las cantidades. La cantidad. Entonces, al punto que en vez pasada estábamos antojadas de una ensalada, pero dijimos, no, porque no vamos a ir a pagar este montón por una ensalada cuando ya no nos están dando lo que ellos dicen que se supone que dan. Entonces, volvemos ahí a la calidad y la lealtad del cliente, porque en vez de decir, mira, sí, o lo que sea, lo que pasa es que, yo, o sea, obviamente que ahí es donde recortan costos o administran los costos, pero ya la ensalada no es la misma porque las cantidades ya no es lo mismo. Exactamente, entonces esos son el tipo de, qué bueno que me lo dice, ese es el tipo de cosas que las empresas tienen que saber, que no pueden sacrificar la calidad, no pueden bajar las expectativas. Si no puedo haber dado 10 años algo y de la noche a la mañana bajar la cantidad porque el público lo va a resentir. En ese caso lo que se debe hacer es subir el precio si les está saliendo más caro. O cambiar buscar otro proveedor que me venda, en ese caso ensalada, la lechuga, y yo hacer pruebas, a ver si es la misma calidad, y entonces, mira, este proveedor es más barato, y eso sí se puede hacer, siempre existe en mucha competencia, lo que hemos ido viendo a través de la clase. Esa es como se solucionan esos problemas, se solucionan así, pero no bajar, porque si se pierde la lealtad del cliente, se perdió. Y así es como una empresa de la noche a la mañana puede ir, y han pasado con empresas muy grandes que se despiden y que uno dice, jamás me hubiera imaginado que esta empresa fuera a quebrar. O sea, y esas cosas pasan. Dice que Crosby que la única medida de desempeño es el costo de calidad. Cuánto gasto en calidad, eso es el desempeño, y que el único estándar de desempeño es 0 defectos. Él sí va, aunque me da un nivel aceptable de calidad, o sea, respetando ese nivel, hay 0 defectos, no puedo bajar de este nivel que yo mismo me pongo en la empresa, que eso me permito. Por ejemplo, yo les daba la vez pasada el ejemplo que cuando, por ejemplo, en un servicio de alimentación, yo tengo que atender a 500 personas, entonces así el pedido de papas son 40 cajas llenas de papas. Obviamente yo no puedo, ni el bodeguero, revisar 40 cajas a ver si no viene ninguna con esta mancha verde que se llama solanina, y esto es súper tóxico, cancerígeno, y no se debe cocinar nada con las papas ni las zanahorias con esta manchita verde. Pero yo no, mentira que porque me salen unas le voy a rechazar todo. O sea, yo tengo que rechazar si el producto viene mal, viene podrido, pero si viene un porcentaje, entonces uno acepta un porcentaje, un 5%. Entonces uno dice, bueno, voy a contar, o un 10%, 100 papas, y si en 100 10 o menos me salieron con eso, yo lo acepto, porque ya estamos hablando de que son 50 cajas, es mucho, entonces ahí sí puedo darme eso. Entonces hay porcentajes eso se llama nivel de calidad aceptable. Yo sé que no va a ser 100% perfecto, pero entonces yo me pongo ese nivel, pero ese nivel sí lo tengo que aceptar. Si ya son demasiadas las papas que vienen con verde, ya ahí sí no se lo acepto, se lo rechazo. A mí me tocaba eso cuando trabajé en el servicio de alimentos. Yo trabajé en una cárcel y ya me conocían, yo cada rato rechazaba. A mí me dolía porque, digo, uno también tiene la parte humana, que uno ya sabe que el muchacho lo trajo, que ellos tienen su horario, pero simple y sencillamente uno tiene que ser firme, porque después ellos saben a quién se lo dan y a quién no. Entonces también hay que cumplir la calidad, aunque sea en una cárcel.
bien cumplido, porque eso es calidad siempre. Después tenemos a Armin Feigenbaum, que él dice que, ahí me permite, no sé ni siquiera si esto es alemán o qué, está mal pronunciado, pero bueno, dice que la administración de la calidad es necesaria para lograr la productividad, penetración en el mercado y ventaja competitiva. Entonces él decía que la calidad era 3 cosas: productividad, entrar al mercado y tener una ventaja competitiva. Ya no solo competir, sino que la calidad sea una ventaja. Esa es la milla extra, me la está dando la propia calidad. Dice que se presentan 4 acciones esenciales. Estándares, que viene parecido, digamos, a esto de nivel de calidad aceptable. Eso es un estándar. Yo tengo estándares de calidad y los tengo que tratar de cumplir. La valoración de la conformidad, si es conforme a mis requisitos o mis estándares, si eso no. Actuar cuando sea necesario. Y la planeación para el mejoramiento, como les decía. Siempre ese es el concepto: mejoramiento continuo, constante. Nunca quedarnos estancados, porque hasta ahí llegamos. Ahora vamos con el famoso Ishikawa, que tal vez él y Deming son los más famosos. Él escribe un libro que se llama Las 7 herramientas básicas para la administración de la calidad. Entonces él está como en esas son las 7 herramientas que él pone, que son muy estadísticas. Él era matemáticos. Ellos son, en la calidad también se usa mucho el área de la estadística, porque se necesita saber si es significativo o no, y que la estadística es una herramienta que sirve para eso. Entonces dice que en las hojas de control, que todavía se usan, ejemplo, ustedes van y revisan: hoy en la mañana voy a revisar todas las refrigeradoras y los congeladores, a ver a qué temperatura están a 4, está a 5, está a 6, entonces estás a tal hora en la mañana, todos los días, hojas de control de todos los procesos, para un ejemplo, pero todo se controla. Ese montón de data, de información, me va a mí ayudar de las hojas de control, para yo poder entonces hacer mis gráficos. Entonces él propone histogramas, que los histogramas son como gráficos de barras, que me va dando causas de dónde están los problemas. También está el análisis de Pareto, y aquí yo les iba a dar como, por ejemplo, como para que tengan una idea. Estaba ahí buscándolo, el diagrama de Pareto. Eso es como un ejemplo. Ellos quieren saber aquí cuál es la causa que me da a mí en algo. Entonces se ponen en las hojas de control. Yo voy haciendo la cantidad, por ejemplo aquí, el número de ocurrencias. Entonces eso es atraso en la entrega, atraso en el transporte, cuántas veces pasó: 140 veces en 3 meses, 125 veces fue el transporte, el producto dañado 65. Entonces yo lo acomodo y después hago un gráfico, y donde de izquierda a derecha va a ir de mayor a menor. En la izquierda va a ser el que más incidencias o más problemas me trajo, y entonces de esa manera nos vamos dando cuenta en la empresa dónde tenemos que empezar a poner atención, por dónde empezamos. Es como para que darles una idea de qué es el diagrama de Pareto. Ahora vamos con... Ahora sí, también está el análisis de causa y efecto, o el diagrama de Ishikawa. También le llaman el diagrama de espina de pescado o de esqueleto de pescado. No sé si ese es más famoso, ese tal vez lo hayan escuchado. ¿Alguno lo ha escuchado? Y me hacen deditos para arriba si alguno ha escuchado el diagrama de esqueleto de pescado. Juliana sí lo ha escuchado. Fabiola también. Entonces aquí, para los que no, también les voy a presentar como un ejemplo para que lo vean, porque en este caso, esta clase, la idea no es explicarlo, sino que sepa que son herramientas que existen y que fue Ishikawa, que ahora se usa muchísimo. El que aquí está buscando, esto como en Google, el de Ishikawa. Aquí estamos como, si logran ver este gráfico, espérense, creo que está en otra ventana. Aquí.
si ustedes ven, tengo un incidente, es este, digamos, que está aquí de primero, el grande, el círculo que está a la derecha. Les voy a poner un ejemplo. Se me están quemando los queques que estoy vendiendo. Entonces pongo aquí, se me queman los queques. En la industria alimentaria les vamos a decir las 4 M's. Y vamos a decir maquinaria, mano de obra. Entonces aquí dice, en este círculo azul dice causa 1, vamos a ponerlas con M para acordarnos. Mano de obra. La causa 2, M, maquinaria. La causa 3, materia prima. Y la causa 4, digamos ese amarillo, sería los materiales. Entonces yo digo, bueno, se me están quemando. ¿Por qué 4M? Porque en la industria alimentaria siempre va a ser, si algo me sale mal en el producto, siempre va a ser o por el equipo, o como nos decía Iveta ahora, el personal no estaba midiendo bien, entonces era un problema de mano de obra. O podría ser también un problema de equipo, puede ser que no estaban bien calibradas las balanzas y la persona lo estaba haciendo bien. O puede ser la maquinaria, el equipo no está funcionando como debe, a su 100%, ya es un equipo viejo, está más lento, no está mezclando. O mano de obra, maquinaria, materia prima, digamos, cambié de proveedor y ya no me da el mismo resultado. Entonces, en la industria alimentaria, chicos, siempre va a ser esas 4 causas. Y de ahí se empiezan subcausas. Entonces, yo pongo mano de obra, pongo aquí falta de, entonces yo puedo poner los detalles. En este gráfico lo ayuda a uno, en estas rayitas, la roja, le pongo falta de capacitación. Dice, sí, fulanito llegó y no lo capacité. O falta de motivación, las indicaciones no estaban claras. Entonces, bueno, ya tengo otra en la de la maquinaria. Bueno, es un equipo viejo, falta de darle mantenimiento, tal vez ya tocaba, tal vez el equipo está bien, pero no le doy mantenimiento, etcétera. Entonces, en la de la materia prima no cambié pongo todos los ingredientes, si hubo cambio o no, y en la otra también. Entonces, con este escenario, se van a descartar, no puede ser la maquinaria porque está nueva, no puede ser la balanza porque ya la calibré. Entonces, así es muy fácil identificar la causa específica de un problema complejo. Porque aunque parezca sencillo, a veces es muy fácil saber qué es lo que falló, uno lo sabe, pero a veces no se sabe qué fue lo que falló. Y eso es muy normal, que uno no se dé cuenta porque pudo haber sido tantas cosas en el camino que uno no sabe qué. Entonces, este diagrama de espina de pescado es muy sencillo de hacer, es como una lluvia de ideas, se puede reunir la gente a cargo y todo el mundo dice, y hasta que ya llegamos a la solución del problema, o por lo menos unos 2 o 3 sospechosos, y ya me voy a enfocar a sacar más rápido la solución. Seguimos aquí. También la mala supervisión, que no se da a tiempo, digamos, cuenta del error, hasta que se produce una gran cantidad y ya después se dan cuenta de lo que pasó, pero ya hay que retener mucho producto porque ya fue demasiado. Exacto, entonces en ese caso sería la M de mano de obra, sería el personal en ese caso. Entonces hay una mala supervisión, o tal vez ni siquiera es culpa de la persona, tal vez no se le dieron los registros, la persona le dieron, usted gastó 5 registros y tal vez lo que ocupaba no se está, esa información no se está monitoreando. Entonces así es como se le llega a ese tipo de problemas, con ese tipo de herramientas, como de Chicago, que esa se llama el diagrama de Chicago o la espina de pescado. Después están los diagramas de dispersión para hacer relaciones, gráficos de control, ver eso es para temperaturas, entonces ahí se tiene a ver si hay alguna variable, entonces si hay una variación, darse cuenta que hay una variación, entonces siempre, y todo esto es a partir de las hojas de control, eso se tiene que ir montando en Excel y análisis de estratificación. Entonces esas son las 7 herramientas que deja Ishikawa. Y tenemos a Taguchi, ya finalmente. Dice que Taguchi hizo una importante contribución a la estadística industrial, también ellos eran matemáticos. Los elementos claves de su filosofía de calidad son: función de pérdida de Taguchi, utilizada para medir la calidad de un producto o servicio;
la filosofía de la ingeniería de la calidad fuera de línea, que él se busca mucho en el diseño de los productos, de que fueran, dice que la manera más robusta posible, o sea, que las fuerzas externas no me fueran a destruir mi producto. Él lo llamaba factores de ruido. Entonces, tal vez en la industria alimentaria podemos hablar todo lo que es la tecnología de empaques, que sea resistente. Ya sabemos que el oxígeno me puede dar a mí una oxidación, el deterioro, me puede a mí dañar un alimento, o me puede, más bien a veces ocupo que si haya, por ejemplo, si yo estoy empacando vegetales mínimamente procesados, son verduras, están vivas, más bien si ocupan aire, no puedo sellarlas completamente. Entonces, este es el tipo de cosas. La grasa de las máquinas, dice Ivette. Entonces, que eso es lo que Taguchi hacía, como ver mucho el diseño, ¿verdad?, del producto. Innovaciones en el diseño de experimentos, en particular el uso de una matriz de factores de ruido no controlables en la vida real, pero cuya variabilidad es sistematizada en el experimento. Y Taguchi dice que es más barato rediseñar los procesos de fabricación y productos que realizar acciones de mejoría de la calidad tras una auditoría. Entonces él dice que sí, es más fácil ir a rediseñar, a ver el producto, que tener problemas en una auditoría y todos los daños. Es mejor como empezar que llegar con un producto ya completamente defectuoso, con muchos errores de calidad. Entonces, como conclusiones, dice que el mejoramiento de la calidad es un proceso sin fin. O sea, lo que hemos hablado toda la clase es el mejoramiento continuo, no para nunca, es un ciclo. Entonces, llegué y vuelvo a empezar, pero nunca se termina, porque si se termina, otro va a seguir mejorando y ese me va a sacar del mercado. Es fundamental el compromiso de la administración, ¿verdad? Eso es otra conclusión. Si la administración no está involucrada, no va a haber calidad. La gerencia es la responsable de denunciar la filosofía de la compañía, ¿verdad? Como les daba el ejemplo, que personalmente lo viví, eso le toca a la gerencia para que todo el mundo se involucre. Si es un departamento, hay un grupo, pues no va a ser algo global, y para una empresa tiene que ser todos, porque todos los empleados en la organización necesitan participar activamente, por eso tiene que ser algo enunciado, todos son importantes, el trabajo de todos importa, o sea, no hay un trabajo ni más importante ni no, porque todo es necesario. Desde la señora que barre y limpia es un trabajo muy importante porque tiene que estar bien limpio, y, o sea, todo es importante. Es importante tener un lenguaje común, dar apoyo al esfuerzo por la calidad. Se debe identificar los problemas más críticos, eso es lo que estábamos viendo con las normas de ellos, sus causas y dar soluciones. Cambios en la cultura de la compañía, en los papeles y en las responsabilidades. Sí, a veces hay que cambiar la cultura, a veces tenemos una mentalidad y más mediocre, salir, tapar incendios, salir con la tarea, y a veces eso hay que quitarlo, ser proactivo. Y entonces eso ahí poco a poco, no es fácil, pero sí se puede hacer. Y en Costa Rica, eso, todas las empresas antes, hace muchos años, no era lo que es ahora, y han ido cambiando justamente por ese tipo de cosas. Y eso sería, chiquillos, yo les iba a decir que yo tengo un libro de calidad donde todo esto, las 5 S, todos estos autores, porque digamos, obviamente esto es un técnico, la idea es agarrar como lo más importante, que es lo que vimos hoy, pero si alguien ya quiere en su vida personal tenerlo ahí para consultar en un futuro, o profundizar en un tema específico, yo se los puedo pasar por WhatsApp. Entonces ahí sí, más bien el que esté interesado, ahora tal vez alguien no trabaja en esa área, no quiere, no le interesa, no quiere profundizar más, no pasa nada. Pero si alguien quiere, me pueden escribir por WhatsApp y yo se los mando por WhatsApp de una vez. Igual lo voy a ver si lo puedo descargar y poner aquí en la plataforma, pero se los puedo dar por WhatsApp para que lo puedan tener cuando termine, digamos, el técnico, no, porque si no lo pierden. Entonces, entonces ustedes, ajá. Perdón, usted puede hacernos el favor, porque como el chat es cerrado, como que ponernos un mensaje al que le interese el libro,
para nosotros ponerle en WhatsApp la opción de responder por privado y entonces cualquier cosa, y en caso de que no lo pueda subir a la plataforma, para que, o sea, para yo nada más poner responder por privado, gracias, profe, me interesa el libro, y que usted, entonces ya le queda mi número para que me lo pueda mandar. Ok, me parece muy bien. Entonces ahora, ya apenas que termine la clase, les escribo ahí que si les interesa, y yo con mucho gusto se los paso, porque ese libro es la Biblia de la calidad. Viene todo quién es Chicago, todo lo que vimos hoy, digamos, resumido, ahí viene ya. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita saber dónde está la información. Uno no se va a saber toda la información siempre, pero entonces lo que importa es saber dónde está la información en el momento que yo la vaya a ocupar, ¿verdad? Obviamente hay cosas que uno sí debe saber, pero eso es más importante, a veces dicen no saber, sino conocer al que conoce, algo así. Entonces tener ese libro, miras que sí ayuda muchísimo. Entonces con mucho gusto yo se los paso. Exactamente, mejoramiento continuo, Fernando, siempre hay que estar mejorando. Uno nunca va a saber lo suficiente, exactamente. Entonces ahí yo les escribo y ahí al que interesa, con mucho gusto yo se los paso. Y en eso quedamos. No sé si tienen alguna otra duda al final, o si no, ya damos por concluida la clase de hoy. Listo, entonces buenas noches, que Dios acompañe, que descansen, y ahí ya les escribo para que me pasen el contacto. Y yo se los estaría pasando mañana, si Dios quiere. Bueno, Muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches.